En esta oportunidad en que nos encontramos por medio de este canal, quisiera compartir una breve reflexión a partir de la lectura de la Caritatis in Veritatis del Papa Benedicto XVI con respecto a la naturaleza humana o al humanismo cristiano. Como datos básicos que son importantes para nuestra investigación, tenemos que decir que esta carta encíclica fue promulgada en el año 2009 por el Papa Benedicto en el mes de junio, en medio de una crisis global marcada por el colapso financiero del 2008. Podríamos decirlo de esta manera muy directa, que es una respuesta que le dio la Iglesia a esa situación particularmente de nuestra historia. Si nos trasladamos hacia el 2008, podemos ver que este acontecimiento reveló las fragilidades del comportamiento de la economía mundial, mostrando cómo la especulación, la falta de regulación y la primacía del lucro podrían poner en riesgo la estabilidad de muchas personas. Tendríamos que decirlo de manera introductoria, que este documento presenta una doble urgencia o responde a una doble urgencia. Y la primera de ellas es reflexionar sobre el modelo del desarrollo económico de un mundo globalizado y sobre todo también proponer criterios éticos y espirituales que orienten la globalización hacia un auténtico desarrollo. También como dato muy particular y bastante interesante es que también se cumplían 40 años de la Carta Encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI en 1967, que había reflexionado para ese entonces el desarrollo de los pueblos en clave de la justicia y la solidaridad. Como reflexión inicial, también podríamos decir que al hablar de la naturaleza humana es adentrarnos a una de las preguntas más profundas que nos hemos hecho como humanidad. ¿Qué significa ser persona? Y desde el humanismo podemos rescatar al hombre como un ser racional, libre y capaz de transformar la historia. Pero el magisterio de la Iglesia, como servidora de la palabra de Dios y en sintonía con toda nuestra realidad, ha visto y nos recuerda algo que es mucho más el ser humano. El ser humano es imagen de Dios, creado por amor y para la comunión. Por eso la carta Caritas in Veritate, ya escrita por el Papa Benedicto, ilumina esta reflexión y nos ofrece claves fundamentales sobre la dignidad, la libertad, la solidaridad y el bien común. Como decía en el anterior video, estábamos mostrando que la Caritas in Veritate nace en un momento de crisis global y de memoria eclesial, buscando la intencionalidad de renovar el comportamiento del desarrollo del ser humano integral. Por eso este documento, al presentar toda una análisis social, político, a partir de una reflexión teológica, propone un camino humanista y cristiano para orientar la globalización hacia la justicia, la fraternidad y el bien común, que son principios importantes en la doctrina social de la Iglesia. Cuando el Papa Benedicto XVI, en la carta encíclica ya anteriormente mencionada, en el numeral 75, él advierte que se puede reducir al ser humano a lo técnico, lo económico, a lo utilitario, que empobrece el sentido más profundo del ser humano. Es más, en este numeral 75, él advierte toda esta realidad ante los avances tecnológicos, como recordándonos que una visión puramente positivista de la naturaleza humana
no puede responder a las necesidades de la persona. Por eso él mismo le da respuesta en el numeral 78 cuando propone un humanismo integral donde se hace la reflexión de un hombre que debe estar abierto primero a la trascendencia, cuya plenitud se encuentra en su relación con Dios. Es más, el Papa en este mismo numeral afirmaría que un humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano. Y continuando con esa misma enseñanza, en cuanto a lo que se refiere a la dignidad humana, él diría que la dignidad humana es el punto de partida de toda reflexión acerca del humanismo, porque no depende de la utilidad de la productividad, sino del ser mismo en cada persona. El mismo autor expresa así que el desarrollo no se reduce a un simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre. Y esa reflexión la encontramos en el numeral 18. Esto es una clara invitación de que toda acción social, toda acción política debe poner en el centro a la persona y jamás reducirlo a unos medios para otros fines. En cuanto al concepto de libertad, este documento fascinante nos recuerda que la libertad no es simplemente hacer lo que uno quiere, sino que la libertad como concepto desde la antropología cristiana nos recuerda que es la capacidad de elegir el bien en conformidad con la verdad. Por eso en el numeral 70 él dice que la libertad en sí misma debe responder a todos los frutos de la técnica, pero sobre todo con una responsabilidad moral. Esto es que la libertad humana es auténtica cuando responde a la fascinación de la verdad. Es decir, la verdadera libertad no encierra en el individuo a sí mismo, sino que lo abre a la responsabilidad y al servicio de los demás. En cuanto a la solidaridad, es el concepto o la palabra que más se repite en este documento. Y Benedicto XVI nos los enseña que no se trata solo de un sentimiento, sino de un compromiso real. Él comentando o realizando un comentario sobre la Populorum Progressio, él habla de que la solidaridad en nuestros tiempos sigue siendo un problema abierto. El Papa Benedicto XVI escribe que la caridad en la verdad nos pone frente al asombroso deseo de la interdependencia entre los hombres y los pueblos. Por eso, solidaridad lo afirma como un verdadero estallido. Y esto nos recuerda que la humanidad es una sola familia. Ser solidarios no es opcional, es una exigencia ética, una exigencia moral que implicaría o que implica en nuestra actualidad transformar las estructuras de injusticia y promover sociedades más justas y fraternas. Finalmente, el Papa Benedicto XVI resalta la importancia del bien común. Él mismo lo define en el numeral 7, que el bien común es el conjunto de condiciones de vida social que permite tanto a las colectividades como a los miembros en persona alcanzar plenamente y fácilmente su propia perfección.
El bien común, podríamos decirlo entonces, supera a la suma de intereses particulares y nos llama sobre todo a construir un orden social donde todos podemos alcanzar un desarrollo integral, especialmente en los más vulnerables. Llama muchas veces la atención que lo describe a partir de la lógica del amor. Querer el bien y trabajar eficazmente por el bien, ya lo decía anteriormente, es un esfuerzo, una exigencia de justicia y de caridad. Ya para concluir este video, entonces, la Caritas Veritatis propone un humanismo integral que coloca en el centro primero a la persona humana, del cómo debe ser integral, con una dignidad inviolable, con una libertad, responsabilidad, solidaridad activa y sobre todo orientado al bien común. Esta carta encíclica nos recuerda a nosotros la verdadera comprensión de la naturaleza humana y que no puede prescindir de Dios ni de la trascendencia. Solo así es posible construir un humanismo auténtico, capaz de responder a los desafíos de nuestros tiempos y abrir camino hacia sociedades más humanas y fraternas. Esperemos encontrarnos en una nueva oportunidad para poder reflexionar sobre la riqueza del humanismo y sobre todo cómo la fe, el magisterio, la palabra de Dios, la tradición iluminan este camino de reflexión. Hasta la próxima.